madurez espiritual. Y usamos un verso clave donde dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, ¿verdad? Que era útil la palabra de Dios para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice la Escritura, maduro, y dice enteramente preparado para toda buena obra. Explicamos lo que esto significaba y hablamos algunos hechos acerca de la madurez, diciendo que la madurez no se determina por la edad. Muchas veces relacionamos la madurez con los cabellos blancos y la inmadurez con los jóvenes impetuosos. Pero en el reino de Dios, la madurez se determina por la obediencia. Buscamos el texto bíblico para demostrarlo en el Salmo 119:100, que nos dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Y habíamos dicho que el salmista había entendido más que los mayores, porque había que meditado en el camino de su palabra, pero no tan solo había pensado en ello, sino que había caminado en ese camino, había guardado la palabra. Leímos también ese salmo en el versículo anterior, en el 99, donde dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Dijimos que podemos aprender aún más. Y mencionamos que un niño o una persona que haya tenido un 6º grado puede saber más que una que salió de un instituto bíblico. Porque el conocimiento intelectual no necesariamente determina que uno es maduro. Dijimos que uno podía recitar el fruto del Espíritu en sus 9 partes, pero no significa que estuvieran operando en uno. Podíamos saber los mandamientos de Dios, pero no significa que caminábamos y guardábamos esos mandamientos. Así que no era tan solamente conocimiento intelectual. Hablamos que tenía que definir nuestro carácter y que la palabra de Dios definía nuestra conducta. ¿Se acuerdan? En esta mañana vamos a hablar de algo sumamente importante para el desarrollo de usted y mío. Voy a hablar de los dones que Dios repartió a la iglesia. Especialmente del don del maestro. Levanten las manos los maestros aquí. Todos los maestros, todos los predicadores, todos los que enseñan, todos los que instruyen. Levanten la mano un momento, déjame ver cuántos son. Ok. La Biblia dice que usted es un regalo de Dios. Vamos a verlo. Vamos a la escritura, el libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 8 al 16. Gracias. Efesios, capítulo 4, versículos del 8 al 16. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pónganse de pie y acompáñenme a leer esta palabra de Dios poderosa. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, mire para qué usted sirve.
perfeccionar. O sea que usted también está incluido en la ecuación de la madurez. Dios lo ha puesto aquí porque usted es un instrumento que Dios ha de usar para que otros crezcan en la fe del Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! ¡Qué trabajo se le ha sido encomendado! Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo lo que debemos seguir, la verdad, en la manera, en amor, crezcamos. ¿Cómo vamos a crecer? Siguiendo la verdad, expuesta por quienes, por los dones que Dios ha derramado sobre su pueblo. ¿Para qué? Para que lleguemos a la estatura, al varón perfecto, por la gracia. Y dice allí, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Esa es nuestra labor, ayudar, no desayudar. Mire a su hermano, mire a las personas que Dios ha encomendado bajo usted. Piense en sus estudiantes, piense en los discípulos. Dice allí, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y ya vamos a dejarlo ahí hasta el 16. Pueden sentarse, hermano. Ya hemos orado. Ahora quiero que presten atención un momento. Yo tengo un sobrino que se llama Kevin. Este trabaja en McDonald's. Creo que en el área de Cataño. Cuando uno trabaja en McDonald's, uno de los requisitos es usar gorra. No importa si te gusta usarla o no. Tienes que usar la gorra. Y si uno no se pone la gorra o el sombrero, debe buscar otro trabajo. ¿Tú estás de acuerdo? Ya está de acuerdo la nena. Dice que no va a trabajar en McDonald's. Eso es donde lengua manifiesto ahora mismo allí. ¿Alguien que interprete? ¿Por qué no va a trabajar en McDonald's, dijo? No, ella no. No. Okay. Mire, hermano, el trabajo en la iglesia tiene las mismas similitudes, especialmente cuando hablamos de maestros o de pastores o de los líderes o de los que predican o de los diáconos, aquellos que están en liderazgo puestos por Dios. Tiene ciertas similitudes, pero el maestro es uno de esos dones que dice la Biblia. La función de maestro conlleva una gran responsabilidad. Escúchame, maestro, que aquí viene. De hecho, según el texto que leímos, los maestros son parte del ministerio pastoral. ¿Sabía? En cierto sentido, los maestros pastorean la congregación porque le enseñan a sus discípulos cómo debe caminarse siguiendo a Jesús. Amén. Usted tiene que saber su llamado y su gran responsabilidad y no debe tomarlo como algo liviano. De hecho, según la Escritura, un día el pastor y los maestros y los discípulos, las ovejas, serán llamados por el Padre y por el Hijo para rendir cuenta de su ministerio. Un día usted y yo seremos llamados a rendir cuenta. Ese día usted no va a poder excusarse delante de Dios. Es que estaba cansado, es que me dolía, es que no me sentía bien. Ese día usted va a rendir
y a dar cuenta de lo que le ha sido entregado por Dios. ¿Sí? Como aquel hombre de los talentos. Quiero que piensen eso. Porque algunos pensamos que podemos huir cuando nos han sido entregados ciertos dones. Escuchen bien, hermano. Si Dios te da el don, es porque te quiere usar. Amén. Y si tú huyes, te digo desde ahora, será como aquel que enterró su talento en el paño por miedo al amo. ¿Escucha? Esto es para todos los que son maestros en el presente, los que han sido maestros en el pasado y los que serán maestros en el futuro. Que usted esté descansando por un tiempo no significa que ese descanso será permanente. Debe preparar su corazón para servir a Dios según el llamado que Él le da. Y Dios un día se encargará de llamarlo. Ok, lo que te di, ¿cómo lo sabes? Como maestros, independientemente de los mayores o jóvenes que podamos ser, se nos manda a ser ejemplos de los creyentes. En una ocasión en el libro de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12, el apóstol le dice, mira, quiero que seas ejemplo. Y usa unas palabras, dice, quiero que seas ejemplo. Mira, maestro, quiero que seas ejemplo en palabra. Lo que sale por tu boca es importante. Y debes reflejar la palabra de Cristo. Gloria a Dios. De hecho, la Escritura dice, si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Un maestro no viene aquí a hablar sus opiniones personales, ni sus convicciones que según él cree. Un maestro viene a enseñar la palabra de verdad. La palabra de verdad es única, es eterna y es una. Y Dios le ha llamado a ser ustedes testigo de la verdad. Se están buscando gente fiel que enseñe la palabra tal y como ha sido enseñada. Que no teman decir la verdad, aunque los apuñalen, aunque les digan, aunque los maltraten. Oh, amados hermanos, debemos ser ejemplo en conducta, la manera en que tratamos a los semejantes, a las personas, nuestras palabras, nuestra conducta, nuestras maneras, nuestros tratos. Dice la Biblia, debemos ser ejemplo en amor. Eso está en 1 Timoteo 4:12. Debemos ser ejemplo en espíritu. Debemos ser gente de fe. Tú no puedes enseñar ni dar lo que no has recibido. Si tú tienes la vida, puedes transmitir vida. Pero si estás muerto, ¿cómo vas a enseñar la vida? Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. ¿Estás entendiendo esto? Tú puedes dar lo que por gracia has recibido. Amén. No se te manda a dar nada más. Y no es tuyo. Es algo dado, es un regalo de Dios. Dice la Escritura también, pureza. Tu vida. ¿Ves? Pureza habla allí en Timoteo. También se nos dice en la Escritura que debemos ocuparnos en la lectura. Un maestro debe ser un lector. Un maestro que no lee, o que no lee la palabra, o que no tiene vida de palabra, tiene grandes problemas, porque tiene un don pero no lo está nutriendo. Tú puedes desarrollar lo que se te da. Si no lo tienes, pues no lo puedes desarrollar. Pero si tienes el don, tienes que nutrirlo. Cuando el Señor vino sobre tu vida, te dio un don por el poder de la palabra y su espíritu. ¿Y sabe cómo se nutre ese don? Por la misma palabra y el mismo espíritu.
Por lo tanto, un maestro vive en la presencia de Dios y se dedica. Dedícate, se ocupa, dedícate, le dice el apóstol a Timoteo, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Dice el apóstol, este don de maestro no debe ser descuidado. Así como hay otros dones que deben ser avivados, este don debe ser avivado en ti. Si tú tienes el don de poder transmitir la verdad de Dios, no puedes quedarte callado. Es que el Espíritu no te va a dejar. No vas a estar tranquilo en tu casa hasta que salga lo que Dios ha depositado en ti. Uno de los profetas del Antiguo Testamento decía, fuiste más fuerte que yo, me sedujiste y fui seducido. Traté aún a callarme, pero no pude, sentía un fuego en mi corazón. Tú sabrás si tienes el don, si no puedes parar de hablar de tu Señor y de transmitir su palabra. Un maestro es maestro en todo tiempo. En donde quiera que se para, manifiesta el don que tiene. En donde quiera que camina, habla con alguien y de repente sale enseñando. Ese es su don. El que sirve en el servicio, el que enseña en la enseñanza, el que sirve siempre sirve y el que no sirve pues lo bota. Allá hay un zapacón azul allá arriba. Pero si usted es de Cristo, usted sirve. Amén. Ese es tu llamado, hermano. Servir. No todos son maestros, ni todos tienen el don, pero todos tienen el deber de exponer la verdad de Jesús. No todos son llamados al frente, pero todos pueden comunicar lo que han recibido de Cristo. Amén. Algunos. Amados, el don no debe ser descuidado, debe ser desarrollada. Y para esto las Escrituras y el mandato apostólico nos dice que debemos ocuparnos en estas cosas y permanecer en ellas. Si hacemos esto, dice la Escritura que nuestro aprovechamiento será manifiesto y muchas vidas serán bendecidas. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate, dice, en estas cosas. Permanece, no tan solo te ocupes, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esto es algo, si lo recibiste, Dios te quiere usar porque Él te lo dio para algo. Dios es un Dios de propósito. Amén. Ocúpate. Amén. Y permanece, dice allí, en estas cosas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por eso es que es necesario leer, estudiar y orar. Ten cuidado de la que enseña. Doctrina significa, hemos dicho, enseñanza, ¿verdad? Persiste en esto, porque haciendo esto te cuidarás o salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dijimos la vez pasada que ahí no está hablando de que el hombre será salvo por obras. Porque obviamente Él está hablando a cristianos. Ahí está hablando del desarrollo del creyente a la madurez. Amén. Uno que se ocupa en su salvación es uno que se ocupa en lo que ha recibido de Dios. La salvación es un Dios, es un don. Y el don que uno recibe, uno trabaja y se mueve en ello. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que se le está dando a creyentes? Mira lo que dice el texto. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Está hablando. Está enseñándole a la gente. ¿Ves? Ocúpate de estas cosas.
Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Timoteo, ¿era salvo? ¿Y la iglesia o las iglesias que le escuchaban? Pues algunos sí, otros no. Pero ¿quiénes son los que se ocupan? Los salvados. Mire, hermano, debemos tener tanto cuidado de lo que entra a nuestra alma y de lo que compartimos con aquellos que están bajo nuestro cuidado. Según ese texto, debemos tener sumo cuidado, y esto es tan serio que tu vida está ahí. Dice, es un asunto tan serio que la vida tuya, como la de aquellos que te escuchan, puede ser puesta en gran peligro si decides ser negligente. Nadie quiere ser conocido como un maestro de la mentira, o como Jeroboam, hijo de Nebat, que hizo pecar a Israel. Tienes que tener cuidado de lo que sale por tu boca. No digas lo primero que escuchaste porque se oyó bonito o piadoso. No todo lo que se escucha bonito o piadoso es del cielo. Un maestro tiene que discernir para saber qué va a transmitir. Escúchenme, maestros de niños, de jóvenes y de adultos, de mujeres y de hombres. Esto es algo serio. Es la palabra de Dios. Amén. Según la Biblia, en estos textos, Jesús ascendió a los cielos y derramó dones, regalos sobre los hombres. Y adivina cuáles esos regalos. Uno de esos regalos, maestro, eres tú. Tú no lo sabías. ¿No sabías que eras un regalo? Un regalo de Dios a su pueblo. Muchas veces te menospreciarán. Muchas veces te tendrán en poco. Muchas veces no harán caso. Y otras veces sí. Pero se te manda a permanecer firme. A enseñar la palabra tal como ha sido enseñada. A no rendirte hasta la sangre. Y si tienes que morir, muere. Confesando su nombre y declarando la verdad. Aunque el mundo entero esté contra tuya, levántate. Dios está contigo. Amén. No temas. Habla la palabra de verdad. Como maestros somos llamados, versículo 12. Mire las responsabilidades del maestro y también del pastor. Dice allí a perfeccionar, versículo 12. Vamos al libro de Efesios, que leímos al principio. Efesios. Se encuentra en la Biblia. Efesios 4. ¿Ok? Efesios 4. ¿Lo tiene? Amén. Yo no. Okay. Aquí estamos. En el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar. Mira, tus hermanos muchas veces no son maduros. Y tú tienes que entender que si llegaron a ti es porque tienen necesidad de madurar. ¿Qué instrumento escogió Dios para regar el alma de esas personas? Te escogió a ti. Tú debes regar su palabra sobre la vida de esas personas. Debes preparar. ¿Ves? Debemos preparar líderes, predicadores, maestros, personas que dirigen la adoración, el devocional, todo aquel que se levanta, todo aquel que se para aquí o allí, en donde sea, en las clases. Nuestra labor delante de Dios es preparar. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra ministerio significa servicio. O sea, ¿qué usted va a instruir a la persona? Usted le va a enseñar, le va a mostrar cómo se sirve a la manera de Cristo. Amén. ¿A quién le servimos? A Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? La mejor.
Si el estudiante ve en ti rebelión, lo hará. Yo he visto maestros que son rebeldes. Eso no puede existir en muchas iglesias. Un maestro enseña lo bueno, pero sin darse cuenta también enseña lo malo, con las actitudes y las formas. El lugar de autoridad no es para enseñar el mal. Nosotros somos los hijos de la luz. Hijos e hijas del Dios viviente, somos llamados a enseñar todo lo que es de buen hombre, todo lo que tiene virtud, todo lo que lleva alabanza, todo lo que es amable. ¿Verdad? Debemos enseñar a servir a Cristo, a estos hermanos, ¿para qué? Dice el versículo 12, para edificar. Hermano amado, estás aquí no para destruir. Tú no eres Demolition Man ni Demolition Woman. Yo no sé cuántos vieron la película de Sylvester Stallone, Demolition Man. No, edificar, construir. Ve a tus hermanos, son gente como tú, con debilidades. Piensa cómo los puedo edificar. ¿Cómo puedo construirlos? Cuando ores al Señor, pide palabras de sabiduría para sanar y para que la persona pueda crecer y madurar. No todos crecerán a la misma velocidad. No desesperes. Esto es un asunto de Dios. Amén. Pero tú tienes una gran responsabilidad. Tú tienes que entregar la palabra con fidelidad, tal y como ha sido enseñada. Amén. Amén. También en el versículo 13 dice que el maestro, mire lo que dice allí, vamos al 13, versículo 13. Y los pastores, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿La unidad de qué? La fe. ¿Cuál es el propósito? La unidad. Pregunta, maestro, que estás aquí. ¿Has sido emisario de la discordia o de la unidad? Cuando alguien en mi clase se pone a decir cosas para crear discordia, yo lo paro. Luchi es maestro de matemáticas como por 30 años, ¿verdad? Fuiste maestro como por 30 años. Los muchachos se revoltaban. ¿Cuál era tu labor? ¿Dejarlos que hicieran lo que le daba la gana? No, tenía que instruirlos. Hermano, los hermanos que están, ellos no lo saben muchas cosas. Usted ha sido llamado por Dios para instruirlos y enseñarles a comer. No tan solo a darle todo masticado, sino a enseñarles a comer. Él le daba las estrategias, pero el estudiante tenía que practicar. ¿Verdad que sí, linda? Este es el principio. El principio del vigor de Josué. ¿No está Josué? Atrás. Atrás. Aquí. Okay. Mire, hermano, esto se parece mucho a lo que dice en el mismo Efesios capítulo 4, versículos 2 al 6. Dice allí, ¿cómo debe hacerlo? Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El maestro y el pastor y los líderes, todos deben esforzarse y de manera intencional trabajar para la paz de Jerusalén. ¿Nuestra Jerusalén cuál es? Aquí. Para la paz de la iglesia bautista de Bateñas. ¿Para que qué? Para que, dice la Escritura, para que estemos en unidad. Lleguemos a la unidad de la fe. Y dice más en el 13, dice, para llevarlos al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo?
obtenemos la unidad de la fe? Haciéndoles entender o hablándole, porque el que da revelación y entendimiento, ¿quién es? El Señor. De Jesucristo. Su forma, su manera, sus propósitos, sus caminos. Visualicen un triángulo. ¿Verdad? Un triángulo. Este es usted, este es su hermano, y en la punta está Jesucristo. ¿Lo ven? Usted, su hermano, y en la punta superior Jesucristo. A medida que usted quiera hacer lo suyo, permanece lejos de Cristo y lejos del hermano. Pero a medida que usted sube hasta donde está Jesucristo y él sube hasta donde está Jesucristo, los dos terminan como unidos. Cuando uno busca lo suyo, separación y contienda. Pero cuando buscamos todo lo que es de Jesucristo, note que nos vamos uniendo. Amén. Y se cumple la oración sacerdotal que dice: Señor, yo no ruego tan solo por esto, Señor, también por las que han de creer por la palabra, Señor, para que sean uno. Aleluya. Así que nuestro llamado, maestros, es a esto. También, amados, en el versículo 13 dice: para ayudarlos a su desarrollo o proceso de madurez, porque allí dice: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando allí habla de plenitud de estatura y cuando habla de varón perfecto, está hablando de la madurez, del modelo perfecto. ¿Quién es? Cristo. La labor tuya y mía como maestro es llevar a los hombres y a las mujeres y a los niños y a los jóvenes que están aquí a que, mirando a cara descubierta al Hijo de Dios, un día se encuentren que están hechos a la misma semejanza en justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Que cada vez más se ve la imagen de Jesús en la vida de uno. Ya soy tan chula. Mira, hermano, ¿cuál es el propósito según el texto bíblico? Conformarse a Jesús, ser hecho a la imagen de Cristo. Pablo dice en Filipenses 4, versículo 9 lo siguiente: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Significa que usted como maestro tiene que aprender lo que Cristo enseña, lo que Cristo le muestra, lo que Cristo le hace escuchar y practicarlo, y luego transmitirle el proceso ¿a quién? Al estudiante, ¿verdad que sí? Al discípulo de Jesucristo. Usted tiene que seguir ese proceso. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Según el texto bíblico, esto es algo que debe ser hecho. El mismo texto termina diciendo que Dios, el Dios de paz, estará con nosotros en Cristo Jesús, cuando buscamos Filipenses. O sea, Dios estará en el proceso. Dios estará contigo. Tú vas a enseñar la palabra creyendo que Dios va a instruir al hombre, que Dios no va a eliminarlo, sino iluminarlo. Pues si no se arrepiente ya él, será eliminado. Pero el corazón del maestro está en la iluminación, en el deseo profundo de que este estudiante pueda conformarse a Jesucristo. Usted, su responsabilidad llega hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pero usted libró su cabeza. Usted hizo lo que se le mandó. Cuando el Señor le llame a rendir cuenta, y le diga: ¿qué hiciste con tal? Tú sabes, Señor. Soy responsable por lo que tú me mandaste. Usted no va a salvar a nadie ni transformar a nadie, lo va a hacer el Espíritu Santo
pero usted es responsable de la palabra y del amor con que entrega el mensaje. Es responsable de su vida y de lo que ministra al hermano. Acuérdese esto. De hecho, según las Escrituras, el obrero indispensable en la ecuación del crecimiento es Dios. El crecimiento lo da Dios. Mire, ¿para qué debes enseñar? ¿Cuántos aquí a veces nos hemos comportado como niños? Eso no pasa en la iglesia, ¿verdad, Marrero? Nunca en las iglesias de Cristo los hermanos se comportan como niños. Jamás. Eso no sucede. Pablo parece que difiere de mí. Aparentemente, Dios le había mostrado acerca de las iglesias. Y le dice, para que no sean niños, ¿qué eran? Niños, ¿Y para qué Dios le envió los maestros? ¿para qué crees? Para que no sean niños Fluctuantes. fluctuantes. ¿Verdad? Lo dice ahí. Está bien claro. Con el propósito de que no sean niños inconstantes, sino más bien gente de convicciones firmes, que sepan lo que creen y por qué lo creen. Amén. Usted tiene que saber y dar razón de la esperanza que hay en usted. Amén. Usted tiene que saber quién es su Señor, qué hizo por usted. Ah, hermanos amados, gloria a Dios, para que ellos puedan estar firmes, amados hermanos. En tu nombre, Jesús. No seamos como una vez leí en un libro de Spurgeon, que se encontró con un hombre y le dijo, ¿qué tú crees? Yo creo lo que la Biblia dice. ¿Y qué tú crees que dice la Biblia? La Biblia y yo creemos lo mismo. ¿Y qué creen tú y la Biblia? Lo mismo que la iglesia. ¿Y qué creen la iglesia? La Biblia y tú, pues los tres creemos, los cuatro creemos lo mismo. Los tres creemos lo mismo. El hombre sabía que creía lo mismo, pero no sabía lo que creía. Eso sí, el individuo era un sofista, era un filósofo. Tenía la manera de echársela, pero no sabía nada. Mire, hermano, debemos encargarnos de que los discípulos sean gente versada, doctos en la palabra de verdad, en lo que Dios manda y enseña, de manera que no sean engañados por el demonio. Oh, amados hermanos, qué gran responsabilidad tenemos. Y los estudiantes, responsabilidad de aprender lo que recibiste, lo que aprendiste y viste. Esto hacer. ¿Sí? Pero tenemos una gran responsabilidad según el texto sagrado. Debemos enseñar la verdad, lo que Dios manda y enseña, no nuestros sentimientos, no nuestras opiniones. Los sentimientos son importantes y tienen un lugar. Dios los creó y existen, pero ellos no determinan la revelación de la verdad. Los sentimientos están para gozarse en la verdad recibida. Amén. ¡Wow! ¡Qué verdad! ¡Estoy feliz! ¡Oh, gloria a Dios santo! Como David, que daba vueltas remolineando. Sharat, como dice la palabra en hebreo. Estoy gozoso, estoy alegre. Mira lo que dice la Biblia. Tiene su lugar en la alabanza, tiene su lugar en las relaciones, los gritos de alegría, de júbilo, en el clamor, todo está incluido en el proceso. No lo quite, está incluido. Pero no definen la verdad. La verdad es la verdad. Amén. Y el creyente compra la verdad y no la vende, hermanos amados. Esto de enseñar lo que yo pienso, lo creo, lo que causó la división y el pecado cuando el hombre quiso hacer las cosas a su manera. En Isaías
53 dice que cada cual se apartó por su propio camino. Debemos entonces seguir la verdad enseñada, porque ahí lo dice también la Biblia, dice, sino que siguiendo la verdad. El maestro no debe ser tan solo un hablador. Hay muchos que están llenos de palabras. El maestro debe ser un seguidor. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Cristo. Ahí dice seguir la verdad en amor. Eso es lo que dice el texto. ¿Lo están entendiendo? Vamos acabando, hermano. No vamos a acabar hoy. Yo le dije que esto era una serie de mensajes. Pero vamos por ahí. Debemos seguir la verdad con la mejor actitud, con lo mejor que podemos dar. Lo más malo es tener un maestro agriado. Es una contradicción. ¿Es el Señor el gozo de tu vida? Yo llegué a tener maestros que me inspiraban temor, miedo, que decían las cosas y yo sentía que me querían estrangular. No, el maestro sigue a Jesús y Jesús es amoroso. En esto conoceráis que sois mis discípulos, conoceréis en que os amáis. Por lo tanto, cuando se sigue, se sirve y se enseña la verdad en amor. Eso dice ahí, seguir la verdad en amor. La actitud es importante. La actitud determinará la actitud. ¿Eh? Es importante, hermano amado. La obediencia o desobediencia a esto deshonra u honra a aquel a quien servimos, quien también nos diseñó como un regalo para la iglesia. Debemos instruir el cuerpo para que cada uno haga su parte como miembro de Cristo. Hay gente que no se quiere ni mover. La Biblia dice amonestar a los ociosos, a los débiles, llevarlos. Y si está muerto, déjalo ahí. Deja que los muertos dejen a los muertos. Digo que hay gente muerta. Siempre. Tú vas a todas las iglesias y hay zombies también. No se le mueve un pelo por más que se hable la palabra, y es que el Espíritu Santo no está trabajando en ellos. Si el Espíritu Santo no está trabajando en ellos, por más palabras que escribas, que tú digas, ¿quién es el espadachín de la palabra? En la espada de él, no es mía, no es mi espada, yo no soy el que corto con ella, es la espada del Espíritu. Yo no puedo hacer que se mueva una persona a quien Dios no ha cortado. Dios es el carnicero celestial, el Espíritu. ¡Fua! ¡Fua! Diciendo los pensamientos, los corazones, racatán, racatán, vamos a quitar esto, esto tiene gangrena aquí. ¡Fua! Se fue con tu piel. Y el creyente está, no, la pierna no, ¡fuacatán! Se fue, mejor te es entrar al reino con una sola pierna. Ven acá que te voy a juntar el ojo a ti. Y el otro se va sin brazo, algunos saldremos más que con el torso. ¿Así? Amén. Hermano, Dios nos manda a amonestar, a ayudar, Ay, Señor. a animar. Hay que hacerlo de diversas formas. Pero usted debe mostrarle un corazón de ayuda mutua y de colaboración. La colaboración y la ayuda mutua deben imperar para que crezcamos, porque la Biblia dice, como coyunturas y ligamentos, van creciendo juntos en el Señor. Es importante, hermano. Habrá diferencias de opiniones. Estoy terminando, esta es la conclusión. Habrá diferencias de opiniones.
Habrá. ¿Estas tienen un lugar en el cuerpo de Cristo, sí o no? No. Ah, pero yo tengo mis propias opiniones. Me alegro por ti, pero tú no eres la cabeza. Tú nunca serás la cabeza. Y si Dios te llama al ministerio, tampoco serás la cabeza. El pastor nunca es la cabeza de una iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Amén. Siempre será la cabeza. Dios lo pone como administrador de bendición, pero no es la cabeza. Tiene que hacer lo que la cabeza manda como cualquier otro. Será un nervio, ¿verdad? Un nervio que llega de la cabeza Al corazón. Muévete. Así los maestros. Pero solamente hay una cabeza. Amén. Cristo es la cabeza. Él es la mente. Y no tiene por qué sujetarse a los caprichos de los hombres. Escucha, repito, Cristo no tiene que sujetarse a tus caprichos. Ah, ¿qué es lo que se cree este pastor? Nada, te estoy diciendo que Cristo nunca se sujetará a tus caprichos. Gloria a Dios. Ni tampoco a los míos, yo los tengo también, ¿sabes? Yo tengo caprichos. Y el Señor a cada rato se encarga de aplastarme como un tostón. Y me humilla. Y me muestra cuán frágil soy, para que no seas creído, para que no te creas, para que sepas dónde estás parado, para que sepas que eres un hombre y como hombre morirás. Y yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Gloria a Dios. Se hará de la manera que lo he pensado, como lo he determinado, así se hará, mi consejo permanecerá. Muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor permanece por las generaciones. El hombre piensa su camino, Jehová ordena sus pasos, Jehová está sentado sobre el círculo de la esfera de la tierra. Amén. Y los habitantes de todas las naciones son como nada, como menuda gota que cae en el cubo, como nada, como menos que nada, son todas las naciones delante de él. Jehová reina, se vistió de magnificencia, se vistió de poder. Y la palabra del rey es con potestad. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Los hombres suelen buscar cada uno lo suyo propio y no lo que es de Jesucristo. Esto suele pasar aún en las iglesias. Sin embargo, la Biblia expresa de manera clara: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pues esto refleja el carácter de Jesucristo. Medítalo, piénsalo y vamos a levantarnos y orar. Quiero que pienses y medites. Póngase en esta iglesia.